A nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 28 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje es disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. A lo largo de las semanas 27 y 28 hemos desarrollado distintas actividades que te han ayudado a conocer sobre la importancia de las plantas, su cuidado, cuáles son sus beneficios. Entonces, el día de hoy estarás en la capacidad de poder escribir un texto para compartir información sobre una planta de tu preferencia. Antes de empezar la actividad del día de hoy, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte, tomar nota de aquellas cosas importantes, presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. La actividad del día de hoy se denomina Escribimos y compartimos información sobre una planta. Y nuestra meta es escribir un texto para brindar información sobre una planta de tu región o comunidad. Luego debes compartirla con tus familiares, compañeras o compañeros y maestra o maestro. Vamos a trabajar en el área de comunicación y desarrollaremos la competencia Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Empecemos. El día de hoy vamos a iniciar la planificación del texto. Para ello debes tener a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores. El día 2 de la semana pasada leíste el texto Plantas para cuidar nuestra salud, que estaba en nuestro cuaderno de trabajo de comunicación en la página 145. Si crees que es necesario, puedes volver a leer tu texto para identificar y reconocer cómo estaba estructurado. Necesitas identificar información que te permite escribir tu texto. Por ello, vamos a regresar al texto y vamos a observar cómo está organizado. Luego, responde las preguntas, porque de aquí en adelante vamos a identificar la información importante. Mira, observa tu texto. ¿Qué tenía? Tenía un título. ¿Cómo estaba organizado? Estaba organizado por párrafos, ¿verdad? Además tenía palabras en negrita que resaltaban el nombre de aquellas plantas sobre las cuales se estaba hablando, ¿verdad? Bien, ¿cómo estaba organizado el texto? Estaba organizado por párrafos, ¿no? En cada párrafo hablaba sobre un tema específico, ¿no? ¿Qué información nos brindaba? Nos brindaba el nombre de la plantita y cuáles eran sus beneficios, para qué se utilizaba y cómo la utilizaban. Como te habrás dado cuenta, el texto se inicia mediante una pregunta buscando llamar la atención del lector. El primer párrafo es fundamental para poder captar la atención del lector. En el texto de la página 145 empezaba con una pregunta. ¿Sabías que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas? Así como en el texto, tú también puedes iniciar con una pregunta sobre la planta de tu elección. Ahora que ya estás lista o listo para escribir un texto, ten a la mano tu portafolio y observa atentamente los trabajos que elaboraste durante estas 2 semanas. Selecciona la información de la planta de tu comunidad que más llamó tu atención y que te gustaría compartir en un texto escrito. Escribe tu propósito. ¿Para qué vas a escribir el texto? De acuerdo a nuestra meta del día de hoy, vamos a escribir un texto para brindar información sobre una planta de mi región o comunidad. Lo vas a hacer muy bien. Vamos a iniciar la planificación del texto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el siguiente esquema. ¿Quiénes van a leer tu texto? ¿A quién está dirigido? A tus familiares, compañeros, amigos y profesores. ¿Qué información necesito escribir? ¿Cuál era nuestra meta? Escribir sobre una planta de nuestra comunidad. Entonces vamos a escribir el nombre de la planta, cuáles son sus beneficios, sus usos, dónde crece, cuáles son sus cuidados. Para ello necesitamos tener a la mano
nuestros trabajos realizados a lo largo de estas semanas. Por ejemplo, habíamos aprendido sobre las plantas medicinales que podemos sembrar en nuestra casa, cómo fabrican las plantas su alimento, las plantas que se cultivan en mi comunidad o región, la importancia de las plantas en la conservación del ambiente que nos rodea y las plantas que nos dan vida y ayudemos a conservarlas. Todas estas actividades que hemos desarrollado nos van a acompañar en la escritura de nuestro texto. Muy bien, entonces teniendo toda esta información vamos a organizar las ideas del texto en el siguiente organizador. En el centro que vamos a colocar el nombre de la planta sobre la cual vamos a escribir. En mi caso será la sábila. ¿Qué voy a colocar? Vamos a colocar un título. ¿Qué título le podría poner? Por ejemplo, la sábila y sus beneficios. Tú puedes escoger el título que vaya relacionado a la planta de tu elección. Luego, ¿qué vamos a escribir? Vamos a pensar qué dibujos o imágenes van a acompañar tu texto. Yo en mi caso puedo poner una plantita de sábila o puedo poner cómo se aplica, cómo se utiliza. Tú puedes escoger también imágenes relacionadas a tu planta. ¿Qué información consideras en tu texto como resultado de tu investigación? Por ejemplo, ¿dónde crece esta plantita? ¿Cuáles son sus características? Si necesita mucha luz, poca luz, mucha agua o poca agua. ¿Dónde crece? ¿En qué parte de mi comunidad o región? ¿Qué cuidados necesita? ¿Sí? Hay que regarla todos los días o interdiario, depende, ¿no? ¿Qué beneficios nos brinda? ¿Cuáles son los beneficios de esta plantita? ¿Cómo organizarás la información? En párrafos, ¿verdad? Correcto, muy bien. Y si necesitas agregar otro tipo de información, como por ejemplo, cuáles son las formas de cuidar y preservar esta planta, entonces también puedes. Ahora vamos a escribir nuestro texto. Recuerda cuál es nuestra meta: escribir información sobre una planta de tu comunidad o región y luego compartirla. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes criterios. La breve presentación del tema para motivar al lector a seguir leyendo, pues estaba en el primer párrafo. Recuerdas que en nuestro cuaderno de trabajo en la 145 estaba como una pregunta. Tú puedes hacerlo similar o puedes buscar otra forma de presentación. La información breve relacionada a la planta, la siembra, sus cuidados, etc. Información precisa sobre los beneficios de la planta elegida. El título tiene que sintetizar la información que contiene el texto. El título va a englobar toda la información que vas a incluir dentro de los párrafos. La presentación de la información es ordenada y agradable a la vista, que quiere decir que tiene que estar organizada por párrafos, ¿no? Bien estructurados. Los dibujos o imágenes se relacionan con el tema y además tienes que tener en cuenta el uso adecuado de las mayúsculas y los signos de puntuación. Recuerda que se escribe con mayúscula después de los puntos y los sustantivos propios. Además que al terminar un párrafo se coloca un punto y tenemos tres clases de puntos: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Para iniciar la escritura de tu texto vas a escribir tu primer borrador, vas a organizar la información sobre tu planta. Además, la información debe ser relacionada con la siembra, los cuidados y los beneficios que nos brinda. Apóyate de la información que recogiste en tu portafolio y en la planificación y organización de ideas que hiciste anteriormente. Ten en cuenta los criterios que acabamos de revisar porque en base a ello vas a corregir tu texto. Recuerda que en tu portafolio están los trabajos que elaboraste estas 2 semanas y puedes consultarlo para ayudarte a escribir tu texto. Entonces vamos a escribir el primer borrador de nuestro texto y colocaremos, por ejemplo, el título. En mi caso es la sábila y sus beneficios. Tú podrás colocar el nombre de la planta que tú elegiste. Luego lo vamos a organizar en párrafos. En el primer párrafo haremos una presentación, una introducción. En el segundo párrafo podemos hablar sobre la plantita de nuestra elección. Por ejemplo, dónde se siembra, en qué parte de nuestra región. Además que en el siguiente párrafo podrás colocar, por ejemplo, cuáles son sus beneficios o cómo se utiliza. En el
posterior párrafo podrás escribir cuáles son sus cuidados, ¿no? Para poder conservarla. Al final recuerda escribir tu nombre como autora o autor del texto. Luego vas a revisar la primera versión de tu texto. Puedes pedirle ayuda a algún familiar para que lea contigo el texto y revise los criterios. Por ejemplo, la presentación del tema es breve y motiva al lector a seguir leyendo. Tu presentación es adecuada. Si es así, entonces puedes marcarte un sí. Luego, la información relacionada a la planta nos habla sobre la siembra y sus cuidados. Es breve, es precisa. Si lo hiciste, puedes marcarte un sí. La información sobre los beneficios de la planta es precisa. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Para qué se utiliza? ¿Es adecuada? ¿Es precisa? ¿Va enfocada a la planta que escogiste? Si lo hiciste, puedes colocarte un sí. El título sintetiza la información que contiene el texto, va relacionada al texto, me da una visión de lo que va a tratar mi texto. Si lo hiciste, también puedes colocarte un sí. La presentación de la información está ordenada y es agradable a la vista. ¿Qué quiere decir? Que está organizada por párrafos, que se ve una correcta estructura. Entonces, si lo hiciste, puedes colocarte un sí. Los dibujos o imágenes se relacionan al tema, entonces colócate un sí. Ahora, el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación es adecuado. ¿Estás utilizando las mayúsculas y los puntos? Correcto, colócate un sí. Luego de haber revisado tu primer borrador, vas a escribir la versión final de tu texto e incluye los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Dibuja o pega las fotografías que acompañarán tu texto y tómate el tiempo que necesites. Una vez concluida la versión final de tu texto, reúnete con tus familiares y comparte con ellos tu meta de aprendizaje. Indícales que es el resultado de tu participación en las 2 semanas de actividades sobre las plantas. Además, explícales detalladamente cómo está organizado tu texto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un título, está separado por párrafos y en cada párrafo habla sobre un punto específico sobre la planta, sobre su siembra, sus beneficios, cuáles son sus cuidados, etcétera, ¿no? De acuerdo a cómo está organizado tu texto. Finalmente, reflexiona con ellos sobre la importancia de las plantas y en la conservación de nuestro ambiente y sobre los beneficios que nos brindan para la vida de nuestro planeta. Pídeles que te ayuden a compartir tu texto. Y reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar de las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y conservación de la biodiversidad. Entonces vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Dices, redacté el propósito de mi escritura y nuestro plan de escritura. Habíamos redactado nuestro propósito, que era escribir un texto para compartir información sobre una planta de tu comunidad, ¿verdad? ¿Lo hiciste? Correcto. Te marcas un sí. Ahora dice, organicé mis ideas en relación con los beneficios que nos brindan las plantas. En tu texto, ¿escribiste los beneficios de las plantas? Si lo hiciste, puedes colocarte un sí. Usé la información que recogí durante estas 2 semanas. Evité salirme del tema. Revisé y mejoré mi texto usando criterios de revisión. Entonces, si lo hiciste, colocas un sí. Y si no, necesitas apoyo. Escribe cómo te has sentido durante el desarrollo de la actividad y qué fue lo más importante que aprendiste. Sé que lo harás muy bien. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Nos vemos el día lunes. Chao.